Desde hace ya unos años las furgonetas pequeñas y medianas como esta han iniciado una particular cruzada contra los SUVs por ver quién gana el terreno a ser la alternativa real familiar en el mercado actual. Y hoy, como vemos, tenemos la nueva Ford Gran Tourneo Connect para probarla a fondo y ver por qué parte nos decantamos nosotros, si más por las furgonetas, por los monovolúmenes derivados de los vehículos comerciales ligeros o más por los todocaminos compacto. Así que, venga, acompáñame en este vídeo que vamos a empezar. Suscríbete al canal de Autocasión y al lío. Vamos a empezar, como siempre, desgranando la parte de diseño, y aquí quizá a muchos os recuerde esta nueva Gran Tourneo Connect a la nueva generación de la Volkswagen Caddy, y no vais nada desencaminados. ¿Por qué? Pues porque desde hace un par de años o tres, tanto Ford como Volkswagen han unido sus caminos en una colaboración para vehículos comerciales, de modo que la alemana, entre otras cosas, se encargó de desarrollar este tipo de furgonetas de comerciales ligeros de tamaño pequeño y mediano, tanto para su marca como para Ford, y Ford, por su parte, desarrolló la nueva generación del Ranger, también cediéndosela a Volkswagen para que la comercialice con el nombre de la nueva generación de Volkswagen Amarok. Por tanto, aquí vemos rasgos de Ford, pero en otros aspectos vamos a ver muchísimos rasgos indudablemente Volkswagen. Rasgos de Ford, pues esta inmensa parrilla horizontal que además baja un poquito en altura con respecto a la anterior generación, y ya veis unos faros más rasgados, un capó pues más protagonista con estas líneas de tensión, unos faros, por cierto, que incluso en este acabado Active, que es el más alto en cuanto a nivel de equipamiento de la gama, nos trae de serie faros halógenos. Esto no nos termina de gustar, sobre todo en la época actual, en el que una iluminación es absolutamente fundamental para la seguridad durante la conducción nocturna. Así que aquí, al menos de serie, y ya digo, en este acabado alto, deberíamos tener iluminación Full LED. Si nos venimos al lateral, ya vemos detalles específicos de este acabado Active, que como conocéis ya seguramente en la gama Ford, pues es el acabado más campero. Lo vemos así en el Ford Focus y también ya en el extinto Ford Fiesta. Tenemos llantas de diseño específico en tamaño de 17 pulgadas, de hecho con neumáticos 215-55 R17, ya veis también, por supuesto, la moldurita Active y otros destellos de ese carácter campero, como por supuesto las barras de techo, que aquí además en un monovolumen, por supuesto, pueden ser más que funcionales, la talonera inferior en plástico también, como los pasos de rueda, y por supuesto vemos las cotas porque estamos ante la Ford Gran Tourneo, que es la variante más larga, 4,85 metros. Este modelo también está disponible en una versión más corta de 4,5, que sería la Ford Tourneo Connect a secas, sin ese apellido Gran Tourneo Connect. Y nos venimos a la parte trasera, porque aquí ya sí que vamos a ver todavía más destellos de Volkswagen, eso que hablábamos en la parte frontal. Digamos que la parte frontal puede ser más Ford y esta parte trasera más Volkswagen. ¿Por qué? Pues porque tenemos estos pilotos verticales que son prácticamente calcados a los del nuevo Ford Caddy. También tenemos un enorme portón, con el que, por cierto, hay que tener cuidado si aparcamos cerquita de una pared, y que nos gusta, evidentemente, por el marco de carga que deja, pero que no nos gusta nada. ¿Por qué? En otra parte, porque podían haber aprovechado para que la luneta se abriera para cuando, por ejemplo, queremos cargar bolsas de la compra o objetos más pequeños, y no tener que recurrir a abrir directamente el enorme portón, que ya digo que hay que tener espacio para ello. Lo bueno que, oye, en un día de lluvia aquí nos cobijamos y no nos cae ni una sola gota. Y lleguemos al maletero propiamente dicho. Aquí lo primero que os tengo que decir es que la bandeja va a ser más bien un engorro, porque ya veis que el resto del maletero pues no tiene protección o no tiene tapa, y con que alguien se asome a la ventanilla trasera va a ver sin ningún tipo de problema lo que tenemos guardado. Además, es verdad que es bastante endeble. Pero vamos con los puntos positivos del maletero de esta Gran Tourneo Connect, que ya os digo que son la mayoría. ¿Por qué? Pues porque tenemos disponible versiones de 7 plazas, y lo bueno de ello es que, además de tener espacio real para 7 ocupantes, tenemos un maletero de 650 litros con esas 7 plazas.
Además, si quitamos esa tercera fila de asientos en configuración normal de 5 plazas, tenemos un maletero de más de 1.700 litros de capacidad. Y ya quitando la segunda fila, pues nos da prácticamente para cargar lo que queramos. Además de todo ello, tenemos, como veis, unas formas muy aprovechables. No tenemos, es verdad, hueco bajo el suelo del maletero, pero a cambio tenemos un umbral pues prácticamente a ras de suelo, así que poco más se puede pedir. Vamos a ver el habitáculo. Llegamos al habitáculo y aquí os tengo que decir que es un habitáculo al más puro estilo Volkswagen. Copia absolutamente todo, hasta los botones de la marca germana. Y esto tiene alguna luz y bastantes sombras a mi juicio, empezando porque no tenemos botonera física para la climatización. Cuando queramos cambiar la velocidad del aireador o subir o bajar temperatura, tenemos que darle a este botón de aquí, nos vamos al menú de la climatización, tenemos que ver, ya veis además también que hay una amplia botonería táctil y hasta que vemos lo que queremos hacer se nos va, en fin, todo esto conduciendo, o sea que es verdad que nos quita bastante de la concentración al volante. Luego, para volver a la navegación o al menú que teníamos antes visualizado, con respecto al sistema de infoentretenimiento SYNC 4 de Ford, este sistema de infoentretenimiento de Volkswagen no tiene absolutamente nada que hacer. Además, que hablábamos, no estamos ante el tope de gama, que es el Gran Tourneo Connect Sport, pero sí estamos justo en el paso anterior, que es este Active. Y tenemos de serie una pantalla de 8 pulgadas. En opción tenemos otra de 10, que pues eso, nos va a costar un sobreprecio. En cuanto a la instrumentación, tenemos dos relojes analógicos y una pequeña pantalla TFT para toda la información de a bordo. Esto la verdad que me gusta, un poco de vieja escuela, todo muy fácilmente legible, y es verdad que también tenemos en opción un Virtual Cockpit de Volkswagen con pantalla de 10,25 pulgadas. No es que me haya equivocado de modelo, pero ya os digo que aquí tenemos bastantes elementos de Volkswagen. El volante, eso sí, es absolutamente obra de Ford, con un arito bastante grueso, con un muy buen tacto. El de Volkswagen es bastante más fino y acabado más plasticoso. Aquí la verdad que me gusta bastante, aunque ya veis que también los mandos son Volkswagen. Y hablando de mandos, aquí tenemos todo lo relacionado con la iluminación. Un apunte que os quería hacer de la iluminación. Ya os digo, no estamos ante el acabado más alto, que el acabado más alto es el Sport, estamos ante el Active, que es justo el paso anterior. Y desde mi punto de vista, aún así ya teníamos que tener de serie iluminación LED. Tenemos halógena, es verdad que iluminación LED la tenemos en opción y es de serie en el tope de gama Sport. Pero a mi juicio, aquí ya teníamos que tener una buena iluminación full LED. Por lo demás, pues nos beneficiamos de un enorme espacio, de muchísimo hueco portaobjeto, como es propio en un vehículo derivado de comercial. Ya veis prácticamente la mitad del salpicadero, además con una toma de 12 voltios aquí, dos puertos USB de tipo C, un buen cofrecito aquí bajo la pantalla, también dos portalatas y el clásico y bastante amplio cofre bajo el reposabrazos central. Ya os digo, visibilidad inmejorable, con una enorme luneta y una buena superficie frontal, y una tapicería que es de tela y que tiene un mullido bastante bueno, no es ni demasiado suave, ni demasiado blando, ni demasiado duro, y esto hace que en viajes largos sea suficientemente confortable. Es verdad que si tuviéramos ya ajuste lumbar y algunos detalles más de confort sería brutal, pero no los tenemos y ya digo que tampoco se echan en demasía de menos. Y llegamos a lo que es el kit de la cuestión de este vehículo, que son por supuesto las plazas traseras, algo que vamos a sacar bastante en provecho. Tenemos 3 banquetas individuales, algo que nos deja bastante buen espacio tanto en anchura por supuesto como en altura. Fijaos, me cabe prácticamente otra cabeza y eso que no la tengo pequeña. Y aquí sí que es donde estamos más justos en cuanto al espacio para las rodillas. Una mesa plegable que, por cierto, no es nada fácil de sacar y da un poquito de miedo romperla. Pero bueno, ya veis que cuando la ponemos operativa nos queda así mismo pues un espacio para las piernas bastante
justitos. Por lo demás tenemos obviamente salidas de aireación para los ocupantes traseros, 2 puertos USB de tipo C+, para cargar el smartphone. También tenemos bolsillos bajo en la zona inferior de los respaldos delanteros. También en respaldos traseros abatibles en configuración 60-40, y lo que no tenemos son banquetas deslizables longitudinalmente. Y es hora ya de ver cómo va este nuevo Ford Gran Tourneo Connect al volante. Antes conviene repasar cómo se estructura la gama mecánica, y es que tenemos una versión de gasolina, que es esta que conducimos nosotros ahora mismo, un 1.5 EcoBoost de 114 caballos, se puede pedir con cambio manual de 6 relaciones, como es el caso que nos atañe ahora mismo, o automático. La verdad que este cambio manual me gusta mucho, tanto por el tacto y por los recorridos de la palanca, pero es verdad que tiene un pequeño hándicap, y es que de la primera a la segunda marcha tenemos un salto demasiado abierto, y esto hace que hasta que no sobrepasemos con creces las 2500 revoluciones por minuto, prácticamente el coche se nos muera. Por tanto, en pendientes pronunciadas, sobre todo al subir cuestas, nos va a ser muy complicado hacerla en segunda, y sobre todo las cuestas más pronunciadas las vamos a tener que subir sí o sí siempre en primera, y yo soy muy partidario de que la primera tan solo se utilice para emprender la marcha y rápidamente pasar a la segunda. Por eso también es que notaba mucha pérdida de potencia al emprender la marcha o al inicio de la marcha, después de ese breve paso por primera, al engranar segunda. Después tenemos dos opciones diésel, las dos con un motor de 2 litros, por supuesto tanto el diésel como el gasolina son motores de 4 cilindros. En el caso del diésel menos potente, 102 caballos, y solo lo tenemos disponible con caja manual de 6 relaciones. Y en el caso del diésel más potente son 122 caballos, y ya lo tenemos disponible también con caja manual o con caja automática. Además hay una versión de tracción total. Yo sin duda mi elección sería el diésel de 122 caballos, sin necesidad de irnos a la versión de tracción total, sobre todo porque vamos a obtener bastante más par, que es precisamente lo que echamos en falta, ya digo, en esta versión de gasolina, y también porque los consumos medios van a ser más agradables a nuestro bolsillo. Y ojo, no es que la cifra de este gasolina se nos dispare, va a rondar en los 6-7 litros a los 100, si lo cargamos ya mucho es posible que nos acerquemos a los 8, pero ya veis que en un vehículo de este tamaño, que son casi 4,9 metros, 1600 kilos, muchísima superficie frontal, no son cifras escandalosas, es bastante eficiente. Pero claro, en el caso del motor de 2 litros, diésel, de 122 caballos, tanto el de 122 como el de 102 caballos, va a ser fácil incluso bajar 1 litro, litro y medio a los 100 sin volvernos muy locos con el pie. Y tanto gasolina como diésel pues tenemos esa etiqueta C, así que ahí no hay nada que sea decisivo. Ya digo, en el caso del gasolina lo que más echamos en falta es ese par, sobre todo en los comienzos del régimen del motor. Hasta que no nos acercamos muy mucho a las 3000 vueltas, no encontramos ese brío. Y con todo y con eso, las recuperaciones pues son eternas. Por tanto, tenemos que hacer adelantamientos y maniobras por el estilo con bastante decisión, y ya digo, subiendo bastante de vueltas este motor, pese a ser turbo. Eso sí, en cuanto a confort, no hay prácticamente ningún tipo de queja en este vehículo. Es un monovolumen orientado para la familia, y como tal tenemos un espacio, una habitabilidad incuestionable y un confort también de marcha muy bueno. El tarado de la suspensión es correcto, por supuesto prioriza, ya digo, esa comodidad, tira más a lo suave, pero no se pasa de suave, y tanto es así que en carreteras secundarias, circulando a un ritmo alegre, y ya digo, sobrepasando con creces la tonelada y media, no es un coche demasiado suspirador. Lógicamente es suspirador, pero no acusa tanto como otros rivales
ese estilo. Y eso pues también, como hemos dicho lo malo, eso es obra y gracia de la puesta a punto de Volkswagen, algo que ya digo nos gusta. Por lo demás, los frenos nos gustan mucho, sientes en cada momento mordida, notas pues bueno, una cierta opresión cuando pisamos el pedal, por tanto no tenemos nada de tacto esponjoso, notamos prácticamente al instante lo que está ocurriendo en la frenada, como también lo notamos en la dirección. Es una dirección bastante asistida, pero suficientemente precisa y rápida, así que la verdad que en esa línea estos tipos de modelos, estos monovolúmenes derivados de comerciales ligeros, cada vez más se van acercando al estilo de conducción de un turismo y prácticamente ya pues no notamos ni una sola diferencia en comparación con estos. Un buen ejemplo en el que vemos esa supremacía de la funcionalidad y el confort por encima del diseño, algo que no siempre vemos en los SUV, es el tamaño de llanta que equipa este acabado, que como hemos dicho es de los altos. Una llanta de 17 pulgadas con un perfil de rueda bastante grandecito que rema en pro de la comodidad de todos los ocupantes, en lugar de optar por las ilógicas llantas de 20 o 21 pulgadas que ya vemos en algunos subcompactos. Poco más os puedo contar. Sin duda eso, que yo me iría al diésel más potente, manual, a mí es lo que me gusta, y sin tocar la tracción total, que nos va a meter más peso y en conducción no la vamos a sacar prácticamente nada de provecho. Todas las demás versiones son tracción delantera y sobre todo eso, nos va a aportar el par que echamos en falta aquí en este gasolina. No es tanto potencia, sino ya digo, sobre todo par en ese comienzo en esas revoluciones más bajas del régimen de giro. Ahora bien, con respecto a la principal cuestión que nos hacíamos al principio, monovolumen de este tipo o SUV, evidentemente esto va a depender de dos factores fundamentales: el gusto de cada cliente y el bolsillo. Estos vehículos siempre van a ser algo más económicos que un SUV, porque al final los SUV no paran de venderse y se venden a ese precio y oye, a las marcas no les va mal. Pero por practicidad, por confort, incluso por habitabilidad, aquí todavía tenemos más espacio que en un SUV de tamaño similar. Yo me sigo quedando con esto, que oye, al final a quien le gusta los deportes y este tipo de ocio al aire libre, aquí mete una bicicleta o mete los esquís sin desmontar prácticamente nada, y en los SUVs al final tienes que empezar a quitar tuercas porque si no, no te entran. Poco más os comento de este nuevo Ford Gran Tourneo Connect, un coche que por lo general me gusta, me convence, pero que ya digo, alabo más la parte de Ford que la de Volkswagen de lejos. Llegados a este punto conviene hablar de precios. Vamos con las cifras base, eso sí, siempre con las promociones de Ford incluidas. Estamos en que el Gran Tourneo Connect de acceso parte de los 26.200 euros y de ahí nos vamos hasta los 29.200 en el caso del nivel de equipamiento más alto, ese Gran Tourneo Connect Sport. Este Active se queda en el entorno de los 28.500, ya digo, siempre con promociones incluidas. Y este es uno de los puntos que más me gusta en este tipo de vehículos, sobre todo frente al de los SUV, sobre todo al de un SUV de similares cotas y a mismo nivel de equipamiento. También me gusta mucho la funcionalidad y el espacio interior que ofrecen. Por el contrario, cosas que no me terminan de convencer, pues en este vehículo, en este modelo en concreto, el motor de gasolina. Yo sigo prefiriendo un diésel y a poder ser el más potente. Y tampoco me terminan de convencer algunos detalles más relacionados con el apartado de Volkswagen que con el de Ford. Algunos plásticos interiores y sobre todo el sistema de infoentretenimiento. Sin duda me quedo antes con el Sync 4 de Ford que con el de Volkswagen. Poco más os puedo decir, ahora ya sí es hora de ir terminando. Déjanos un buen like si te ha gustado la videoprueba.
deja aquí abajo también en comentarios cualquier tipo de duda o sugerencia que te surja y suscríbete al canal de Autocasión. Y como siempre, nos vemos en el siguiente. Un saludo.